En comunicación telefónica con Lucas Da Pena, él es economista, él es titular de la Fundación Mediterránea en el NOA, y lo llamábamos para conocer un poco su opinión y su visión en relación de qué es lo que nos podemos encontrar hoy desde las 4 de la tarde. Da Pena, ¿qué tal? Hugo Krasnobroda lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Un saludo para vos y para toda la gente que nos escucha. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender. No, Quería por favor. preguntarle, bueno, ¿con qué expectativas enfrenta el dato que el INDEC va a dar esta tarde de inflación? ¿Cuánto cree que va a ser? Sí, una cosa la foto y otra cosa la película, ¿no? En la foto, que sería el dato de ahora de julio, se espera que esté un poco por arriba de lo que fue el mes de junio. Así que se espera una pequeña presión hacia arriba, ¿no? Esa sería la foto. Ahora, bueno, la película es, la inflación en general no es un problema, ha dejado de ser un problema, sigue de a poco esta desinflación que es bajando la inflación porque no hay emisión. ¿Pero a qué se debe esta situación de este mes, puntualmente de julio? Bueno, lo que hemos vivido todos, estas turbulencias que hubo con el dólar, que se dio como consecuencia de un desarme de unas letras fiscales de liquidez que tenían, o sea, que se utilizaban para absorber dinero y que, bueno, el gobierno pensó que toda esa masa de dinero iba a ir hacia las LECAP, que son otras letras, son títulos públicos, le decimos a la gente para que lo entienda, iban a ir a las LECAP, que son letras de capitalización, y bueno, no toda esa plata se fue para allá, porque parece que no le cerraban las tasas, entonces, estamos hablando los grandes jugadores, ¿no? No usted, Hugo, o la gente que nos escucho yo, y entonces empezaron a volcar al dólar y eso le metió presión al dólar hacia arriba. Entonces ahí lo que pasó es que, bueno, levantaron las tasas de interés para tratar de captar esa plata y que no haya tanta presión sobre el dólar, pero bueno, se produjo, perdón, esa suba del dólar por arriba de los 1.350 más o menos, que de alguna manera se espera que tenga algún tipo de impacto en los precios, ¿no? No que haya una transferencia directa, pero sí que tenga que tenga algún tipo de impacto en los precios. Ahora, usted hablaba de que la inflación sería mayor a la de junio. Bueno, las consultoras, la mayoría promedia lo mismo, entre 1,6 y 2%. En realidad, el promedio es 1,9 del REM. La pregunta es, ¿por qué subió el dólar 14% y la inflación no llegaría al 2%? ¿Cuál es la explicación? Sí, es buena la pregunta y la explicamos brevemente. Generalmente en Argentina el dólar se utilizaba como ancla cuando había, o sea, primero, había déficit, o sea, el gobierno gasta más plata de la que le entra, y como había déficit, había emisión, o sea, se emitía la famosa maquinita para fabricar dinero, se emitía dinero y eso generaba inflación. Entonces, para tratar de que los precios no se disparen, lo que hacía el gobierno de turno, de vuelta, no importa el color político, lo que hacía el gobierno de turno es que anclaban el dólar, es decir, trataban de dejar quieto el precio del dólar artificialmente. Entonces todo subía, el dólar estaba quieto hasta que de vuelta ya la presión se hacía insostenible, entonces dejaban que se devalúe el dólar, pero el dólar se devaluaba como consecuencia de que estaba muy atrasado su precio porque había mucho billete dando vuelta que generaba inflación. Entonces, ahí es donde se produce un traslado total hacia precios. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora el dólar está fluctuando, algo que nosotros no estamos acostumbrados los argentinos. Es decir, el gobierno nacional dijo, miren, el Banco Central no va a intervenir, acá los que quieren meter dólares venden, los que quieren comprar, compran. Y el precio se va a fijar entre estas famosas bandas que están, para decir así en términos redondos, entre 1.000 y 1.400 pesos. Ahora, bueno, ¿qué pasó? El dólar empezó a subir, empezó a haber una presión hacia arriba, sin que haya emisión atrás. Eso es lo que yo quiero que entienda la gente que nos está escuchando. No hay emisión atrás. Entonces el dólar empezó a subir y bueno, es todo esto que conversamos recién al principio, pero no debería haber un traslado a precios porque no hay una emisión de dinero atrás que impulse a que los precios suban. Puede haber algunos precios que sí que suban, pero no debería haber, así que la gente que nos está escuchando no tienen que avalar si van de vuelta a algún negocio y le dicen, no, los precios suben un 20% porque el dólar subió un 18%. No, eso no, desde un punto de vista económico no es correcto, ¿no? Ahora, las subas no son tan pronunciadas por, digamos,
porque, digamos, no es correcto subir el traslado a precios o porque no hay margen para que el consumidor avale ese aumento? Por las dos razones, es muy bueno eso, por las dos razones. Primero, porque no hay un fundamento técnico atrás, y segundo, porque los consumidores se han dado cuenta, o sea, en contextos inflacionarios, que es lo que yo recomendaba, que apenas cobres el sueldo, vayas al supermercado, adelantes consumo. ¿Qué significa eso? Si vos tomás mate, comprate, en lugar de comprarte un paquete de hierba, comprate 4 paquetes de hierba, porque después seguro que la hierba va a subir. Entonces ya tenés la hierba guardada ahí. Bueno, ¿pero por qué? Porque el sistema de precios, como consecuencia de la inflación, no reflejaba el verdadero valor de las cosas. Ahora, cuando hay contextos más calmos, es decir, cuando la inflación no es tan pronunciada como en otros momentos, todos nosotros, no digo la gente, porque la gente somos nosotros, todos nosotros lo que hacemos es que ya vemos con más cuidado cuánto sale cada cosa. Entonces te das cuenta que un paquete de hierba que en una despensa te sale 1.900 pesos, el de medio kilo, en el supermercado está 2.500 y en otra despensa está 2.700 y es el mismo paquete. Entonces se empieza a ver eso, la gente empieza a comparar y empezás a consumir de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que al no haber contexto inflacionario, el empresario, sea del rubro que sea, no puede remarcar precios alegremente para mantener sus márgenes de rentabilidad. ¿Por qué? Porque no vende. Otra pregunta le hago, de pena, teniendo en cuenta de que hablamos de que la inflación que va a anunciar el INDEC va a ser, pongámosle 1,9, 2%, ¿qué es lo que perciben para el NOA? Para Jujuy, para Salta, digamos, una cifra que podría ser mayor, igual, ¿en qué situación, qué diferencias y qué similitudes tenemos con Buenos Aires? Bueno, nosotros históricamente tenemos dos situaciones que nos juegan en contra, la región NOA, ¿no? Tenemos dos situaciones que nos juegan en contra. Primero, los salarios medios para todos los que estamos en el NOA son menores al promedio nacional. Es decir, en términos de promedio, nosotros cobramos menos que la media nacional. Y por otro lado, en términos inflacionarios, generalmente la inflación del NOA está por encima de la inflación nacional. Entonces, ¿qué tenemos? Esta doble Nelson, diríamos en términos de lucha libre, en la cual nosotros cobramos menos que la media nacional y los precios nos suben más que la media nacional. ¿Por qué no suben más que la media nacional? Hay algunos estudios al respecto, pero básicamente sería, primero, porque estamos lejos de los centros de distribución de muchos de los productos que están dando vuelta. Por darle un ejemplo, una leche de estas, Sancor, la Serenísima o la que sea, tiene un costo de transporte que la encarece. Entonces, eso aumenta también la presión sobre el precio. Segundo, hay más intermediarios. ¿Qué significa esto? Que así como en las grandes ciudades, capaz que va desde el productor, va directamente al supermercado, nosotros tenemos que en casos como los nuestros, del productor va a un intermediario o a un mayorista o a un distribuidor que a la vez se lo manda a un mayorista que a la vez después se lo manda a una despensa o a un supermercado más chico. Y después el último punto es que nosotros tenemos una menor demanda, es decir, Claro. Una menor oferta y menor demanda, es decir, acá no hay tanta competencia entre supermercados como hay en Capital Federal. Entonces los supermercados, digo supermercados por dar un ejemplo de un sector, no están tan necesitados de andar haciendo ofertas para competir por la demanda, ¿no? Son esas tres las variables que se entiende que hacen que nosotros siempre tengamos inflaciones por encima de la... No siempre, pero la mayoría de las veces tengamos inflación por encima de la media, ¿no? Yo quería preguntarle como economista, como experto en el tema, digamos, este nuevo escenario del turismo, producto del tipo de cambio de la Argentina, que está haciendo que la mayoría de la gente o muchos de los turistas salgan del país a gastar sus dólares en vez de gastarlos en el país, y eso hace muy mal a las provincias, obviamente, turísticas como Jujuy, Salta, el sur, Buenos Aires, etcétera. Preguntarte qué impacto va a tener en la economía en general, digamos, esta caída del turismo que se viene repitiendo, digamos, temporada tras temporada, digamos. ¿Hasta qué punto las provincias van a poder, digamos, reemplazar esos ingresos con otra actividad, no? Sí, hay dos cuestiones ahí, el turismo y el sector gastronómico, ¿no? El sector gastronómico que afecta a todos, o sea, cualquiera de los que nos esté escuchando, usted, Hugo, yo, lo primero que cortás cuando querés ahorrar unos pesos es la salida a comer afuera, por ejemplo. ¿Cuál es el tema con el turismo? Hay dos cuestiones. Primero,
que sí, exactamente, un dólar más barato, un dólar más accesible, hace que, a ver, nosotros que estamos en la misma región, es más atractivo irte a veranear a Iquique, en Chile, que irte, qué sé yo, a la costa argentina, por dar un ejemplo. Ahora, ¿por qué se produce eso? Por dos cuestiones, ¿no? Está bueno que las veamos. Primero, la carga impositiva, la presión impositiva que tienen todos los sectores productivos argentinos, de los cuales el turismo no escapa. Es decir, nosotros a la economía, nosotros quiero decir en Argentina, tanto el gobierno nacional como provincial y municipal, le cargamos muchos más impuestos que otros países y otros sectores. Entonces nosotros somos más caros por ese lado. Y después el segundo punto es que hay que revisar ciertos márgenes. Les doy un ejemplo. O sea, hay, a ver, sin ánimo de que nadie se ofenda, ¿no? Pero hay ciertos hoteles en Pumamarca que salen más caros que hoteles de la misma categoría en Londres. Sí, sí. Entonces, hay ciertos márgenes que hay que revisar, porque ¿qué quiere decir con ciertos márgenes? Que hay ciertos precios que muchas veces el sector va a tener que revisar de alguna manera. Esto no es un cuestionamiento de vuelta, simplemente es un tema que hay que analizar. Ahora, ¿y los costos? Perdón, Lucas, pero... Por eso. Si el hotelero te responde, mira, yo no puedo cobrar menos que esto porque pagué 5 palos de luz, porque no logro llenar el hotel, digamos... Bueno, es que ahí está el otro punto, que es el tema de la presión impositiva. No es que la presión impositiva uno no la ve o es el impuesto que paga, sino es toda la cadena dentro del producto que consume el hotel para prestar un servicio que lo complica. Entonces, no es solamente, por eso, no es solamente el impuesto que paga o lo que pagó con el último producto, sino la cadena de ingresos brutos, la cadena de tasas municipales, la cadena de impuestos nacionales. Y ahí también hay otro punto que acabas de decir que es muy importante. Fíjate vos los subsidios que hay, que esto es importantísimo. ¿Cómo puede ser que todavía haya esa desigualdad tremenda y que no es justa en el tema de subsidios? No nos olvidemos que recién en este último tiempo, en los últimos meses, empezaron a atacar los subsidios que todos los argentinos le damos a la energía en el Nordelta, que es una de las zonas más caras del país. O sea, para que se entienda, entre todos los argentinos le estamos subsidiando la energía a los argentinos que más plata ganan en el país. O fíjate este otro caso, el tema del transporte. ¿Cómo puede ser que en el interior, Salta, por ejemplo, el transporte colectivo está por arriba de los 1.200 pesos y en Buenos Aires, en el AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, se escandalizan porque el colectivo le subió a 500 pesos, a 507 pesos? O sea, que también hay que revisar eso. Estamos hablando para que los sectores estén mejor. Entonces tenemos que revisar todo ese otorgamiento inequitativo de subsidios, porque también complica muchísimo la actividad productiva, ¿no? Te hago la última, Dapena. Vos hablabas recién de la entrega de subsidios. El gobierno nacional, bueno, recortó muchísimos de ellos y fue una política que hizo demasiado y de la cual hizo mucho alarde. Sin embargo, a partir de mayo, volvió a subsidiar los hogares N1, o sea, los hogares de más altos ingresos, para que paguen menos tarifa de luz. ¿Cómo se explica un gobierno que está diciendo que hay que privilegiar el superávit fiscal, que mantenga el subsidio para los más ricos? ¿Qué explicación tiene? No, yo no la encuentro. Habría que preguntarle a la gente que está en el gobierno. Pero yo justamente creo, primero, hagamos una aclaración, Hugo, no está mal que haya subsidios o asistencia social a sectores vulnerables. Eso obvio. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Lo que no estoy de acuerdo, volvemos a lo mismo, que el colectivo en AMBA salga a 500 pesos y nosotros 1.200. Cuando ya dijimos al principio de esta charla que el ingreso medio de los que trabajamos en el NOA está por debajo de la media. Y te doy un dato más. Los trabajadores en negro, los informales en el NOA, es 1 de cada 2 prácticamente. O sea que 1 de cada 2 personas que trabajan en el NOA es negro. Y aparte de eso, nosotros cobramos menos que la media. O sea, yo creo que está bueno que se empiecen a revisar todas esas cuestiones, porque si no, hay lo que decimos, estos beneficios totalmente inequitativos. Así que sí, coincido con vos en el análisis de que para mí no está bien que se subsidie N1. Ahora, N1 le decimos a la gente, es como bien decías vos, es
es la tarifa residencial, los que mejor están, ¿no? Ahora sí, la última. Usted afirma de que en el NOA tenemos un ingreso menor que la media. ¿Cuál es en promedio el ingreso del NOA? No lo tengo en este momento, Si querés para la próxima charla, te lo veo. Lo tengo que buscar, porque se va modificando permanentemente. Dale, lo dejamos pendiente para la próxima. Bueno, da pena, muchísimas gracias por esta comunicación con el Tribuno de Jujuy y con FM Sol. Será hasta otra ocasión. No, por favor, ojo, amo Pumamarca, ¿no? Que quede claro, por eso. No, todos amamos, pero volvemos a lo mismo. La lógica te marca que un hotel en Pumamarca, no sé, en Bariloche, en Mar del Plata, para que no se ofenda a nadie, en Mar del Plata, exacto, en la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba, no puede estar igual que el mismo hotel en Londres. Está claro, algo no está bien. Muchas gracias, Da Pena. Abrazo. No, por favor, hasta luego. Lucas Da Pena, economista, titular de la Fundación Mediterránea en el NOA. Bueno, con esta reflexión económica y a la espera de los datos de inflación, nos vamos a una pausa con nuestro operador Oscar Ventura Domínguez.